En lo profundo de la exuberante selva del Amazonas, un grupo intrépido de arqueólogos emprendió una expedición que prometía ser un hito en el mundo de la arqueología. Impulsados por una mezcla de curiosidad, ambición y el deseo de hacer historia, avanzaron con la esperanza de descubrir los misterios ocultos de una antigua ciudad que, según leyendas y mapas fragmentados, se encontraba escondida en algún rincón remoto de la selva. La densa vegetación y el implacable calor amazónico no los detuvieron, al contrario, su determinación creció con cada paso. Armados con herramientas y un conocimiento vasto, aunque teórico, de las civilizaciones precolombinas, se abrieron paso a machetazos a través de lianas y maleza, convencidos de que estaban a punto de hacer el descubrimiento de sus vidas. A medida que se internaban más en la jungla, comenzaron a aparecer ante ellos restos de una arquitectura tan avanzada como desconocida. Muros de piedra tallada y estelas cubiertas de inscripciones en un idioma extraño, incomprensible para ellos, emergían de entre la vegetación como ecos de un tiempo remoto. La civilización que habían encontrado parecía haber tenido un alto grado de sofisticación, quizá comparable con la de otras culturas precolombinas, como los incas o los mayas. Fascinados, los arqueólogos se perdieron en la contemplación de los muros, los relieves, los restos de templos que se alzaban como guardianes de secretos olvidados. Sin embargo, esa primera euforia se fue disipando al caer en cuenta de que no estaban solos. Habían atraído la atención de un grupo de indígenas que, hasta ese momento, había permanecido oculto y desconocido para el mundo exterior. Estos habitantes de la selva, invisibles entre las sombras de los árboles, observaban cada movimiento del grupo. A diferencia de otras tribus que los arqueólogos habían conocido en sus viajes, esta parecía guardar con recelo su independencia, su territorio y sus costumbres que, a lo largo de los siglos, habían permanecido intactas. Se trataba de una tribu conocida en los mitos locales por prácticas caníbales que, aunque mencionadas solo en susurros, añadían un matiz de terror a las leyendas de la región. Sin embargo, los arqueólogos no estaban al tanto de las advertencias que les habían hecho los guías indígenas. Emocionados por los hallazgos, apenas notaron las sombras que se deslizaban furtivas, acechando y evaluando cada paso que daban en lo que para la tribu no era una simple selva, sino un santuario sagrado. Intentaron establecer contacto. Uno de los arqueólogos, conocedor de lenguas indígenas, trató de pronunciar palabras que pensaba podrían resonar con el idioma de la tribu, gesticulando con las manos en señal de paz. Sin embargo, la respuesta fue un silencio cargado de una hostilidad que emanaba desde las sombras, un mutismo inquietante que hablaba de desconfianza y de una resistencia irremediable a la invasión de su mundo. Al intentar comunicarse, las barreras del idioma y las diferencias culturales se hicieron insalvables. Las miradas de los indígenas eran intensas, llenas de una mezcla de ira y desprecio que el grupo de exploradores apenas comprendía. Y así, sin saberlo, los arqueólogos avanzaron cada vez más profundo en territorio prohibido, en un lugar donde los visitantes no eran bienvenidos y donde los códigos de conducta no obedecían a sus leyes ni a su lógica. Cada noche, el ambiente se volvía más tenso. Los miembros del grupo sentían que, tras el manto oscuro de la jungla, había presencias que los observaban con ojos penetrantes, vigilantes, como si la misma selva se transformara en un ente viviente dispuesto a rechazar su intrusión. Dormían en pequeños turnos, entre sonidos de pasos lejanos y murmullos ininteligibles que llegaban de algún punto oculto. Sentían el peso de un peligro invisible, como una amenaza latente que no se atrevía a manifestarse del todo, pero que tampoco les daba tregua. En algún momento, se dieron cuenta de que no podrían continuar mucho más sin entrar en conflicto con la tribu, y sus vidas pendían de un hilo en una situación que los sobrepasaba.
Entonces, en una noche oscura y llena de tensiones, sucedió lo que tanto temían. Los indígenas, con un conocimiento perfecto del terreno, prepararon una emboscada. Aprovecharon el cansancio y la fragilidad de los arqueólogos, que estaban ya debilitados por las condiciones adversas y el temor constante. Con una agilidad y una destreza abrumadoras, la tribu rodeó al grupo sin darles tiempo de reaccionar. El silencio de la selva se rompió con gritos de sorpresa y desesperación, un sonido brutal que, en la inmensidad de la noche amazónica, apenas tuvo eco antes de desvanecerse. Los arqueólogos no tuvieron oportunidad de escapar ni de defenderse. Cada uno fue apresado, y entonces comprendieron que su aventura por el conocimiento había tomado un rumbo tan inesperado como aterrador. La tribu, inmersa en una ceremonia solemne, llevaba a cabo una tradición ancestral que no permitía espectadores. Para ellos, aquellos intrusos habían violado el equilibrio sagrado de la selva, y ahora debían enfrentar las consecuencias de su osadía. La brutalidad de las costumbres de la tribu se hizo evidente al tiempo que llevaban a cabo sus rituales con precisión. Los arqueólogos, indefensos y atrapados en una red de tradiciones que no podían comprender, observaron con horror cómo se les imponía un destino que parecía salido de las leyendas más oscuras. La selva, indiferente testigo de lo que estaba ocurriendo, absorbió el dolor de los gritos que se perdieron en la vastedad del ambiente, como si nunca hubieran existido. Mientras se ejecutaban los rituales de la tribu, la selva se tornaba cada vez más oscura, como si ella misma participara en el castigo de quienes habían osado profanar sus secretos. Los arqueólogos, antes llenos de entusiasmo y determinación, se convirtieron en figuras trágicas, atrapadas en una narrativa de poder ancestral que superaba cualquier comprensión moderna. Sus intentos por comprender la cultura y descifrar la historia de la antigua ciudad quedaron sepultados bajo la crueldad de una realidad que no habían anticipado. En este rincón del mundo, las normas eran dictadas por la tierra misma y aquellos que se consideraban sus guardianes. Tras la debacle, el desenlace de los intrépidos arqueólogos fue absorbido por el oscuro silencio de la jungla. En un último acto, la selva cerró sus puertas sobre ellos, tragándolos en sus entrañas como a cualquier otro intruso que hubiese osado desafiar su misterio. En algún rincón de aquel paraje inhóspito, entre árboles centenarios y pantanos espesos, los restos de los arqueólogos quedaron como un eco silencioso de la tragedia. La selva continuó su existencia, imperturbable e infinita, como si los secretos que aquellos buscadores de conocimiento quisieron descubrir hubieran sido protegidos por una fuerza mayor, inmutable e indomable. En los días que siguieron, la ausencia de los arqueólogos en el campamento base despertó inquietud entre los guías y el resto del equipo. Intentaron enviar mensajes de radio, recorrer parte de la ruta que sabían que el grupo había tomado, pero todo fue en vano. La selva había sellado su destino. Nadie volvió a saber de ellos, y su desaparición fue relatada solo en los informes oficiales como una expedición sin retorno. Aquellos pocos habitantes de la región que llegaron a oír rumores del incidente no se mostraron sorprendidos. Para ellos, la selva siempre había tenido sus propias reglas, sus propios guardianes, y cualquiera que las desafiara debía estar dispuesto a pagar el precio. Con el paso del tiempo, la historia de los arqueólogos se transformó en una leyenda más, un susurro que recorría las aldeas como advertencia a otros aventureros que soñaban con desentrañar los misterios de la selva. El recuerdo de aquellos que habían sido devorados no solo por la tribu, sino por la vasta y enigmática jungla misma, se convirtió en un símbolo de advertencia. Había secretos que el hombre no debía intentar descubrir, pues las fuerzas que los protegían eran tan poderosas como antiguas.
Los indígenas del lugar narraban la historia como una muestra de respeto por los misterios que debían permanecer intactos, una tradición que consideraban vital para el equilibrio de su mundo. Años después, otros exploradores llegaban, ignorando las advertencias, con la ambición de descubrir la antigua ciudad perdida, de hallar lo que aquellos arqueólogos dejaron atrás. Pero la selva nunca reveló su secreto.